Hoy la pastora Teresa, mi esposa, va hoy a compartir el mensaje del Señor, así que vamos a estar atentos. Antes vamos a orar por ella para que sea el Señor glorificándote en este lugar hoy. Padre, te bendecimos, te adoramos y te exaltamos. Te damos gracias por la vida de la pastora Teresa, la bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias a ti, Señor, porque colocaste, Rey de la Gloria, Señor, en ella ese sentir, ese querer de compartir tu mensaje divino, Señor. Padre, bendícela, Señor. Derrama sobre ella más bendición, más de tu Espíritu Santo, más de tu palabra, Señor, que en esta mañana, Rey del cielo, Señor, esa palabra que va a ser enseñada, predicada, Rey de la Gloria, penetre en nuestros corazones y no vuelva vacía, sino que cumpla el propósito para lo que tú la enviaste, Señor. Te bendecimos, Señor, y te adoramos, te exaltamos, Rey de la Gloria, y declaramos, Padre Celestial, que esta palabra, Señor, que vamos a recibir en esta mañana es poderosa, Señor, porque tu Espíritu Santo es quien dirige, es quien enseña y es quien ministra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Pueden tomar su lugar. Qué rico estar nuevamente aquí reunidos para compartir la palabra del Señor. A veces nosotros nos reunimos por diferentes situaciones, ¿cierto? Y a veces es muy triste cuando uno con la familia no se ve, sino solamente cuando hay un funeral o cuando hay una situación triste. Pero qué rico podernos reunir para escuchar la palabra del Señor, para adorarlo, para alabarlo, para darle gracias, para decirle realmente cuánto lo amamos, porque dice Él en su palabra que Él nos amó primero. Amén. Y entonces eso es maravilloso. ¿Alguna vez alguien decía, ¿usted ama a sus hijos? Y claro, yo amo a mis hijos. Pues tiene que saber que Dios los ama más, y eso es maravilloso, porque es un amor infinito. Amén. Y el mensaje que hoy el Señor nos trae tiene por título algo que me he venido preguntando hace muchos días, y es, bueno, ¿y por qué Pedro negó a Jesús? Y yo me maravillo cada vez que vengo a la iglesia y que veo cómo el Espíritu realmente nos habla, porque esta mañana el pastor Alonso justamente estaba hablando de ese tema. Y bueno, no es que uno tenga que sorprenderse del Señor, porque es que el Señor es maravilloso, pero de todas maneras Él termina siempre sorprendiéndolo a uno con esos detallitos. Y hace varios días yo estaba reflexionando acerca de la palabra y vino a mi mente ese pasaje cuando Pedro negaba a Jesús, y me llamó mucho la atención. Yo no sé si todos lo hemos leído, y si no, pues lo vamos a repasar. Está en Lucas 22:54. Y dice que estaba en el momento en que fue Cristo prendido. Dice, prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también éste estaba con él. Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Bueno, quiero que en este momento cerremos nuestros ojitos y vamos a orar por la palabra, para que sea el Señor hablándonos. Amén. Maravilloso Padre Celestial,
En esta mañana, Señor, nos ponemos de acuerdo con mis hermanos para ponernos delante de tu presencia y pedirte, Señor, que seas tú hablando a nuestros corazones, que seas tú, maravilloso Dios, mostrándonos, Señor, lo que tú quieres, Señor, que nosotros hoy aprendamos, y que seas tú, Señor, disponiendo para que nosotros realmente abramos nuestros oídos y podamos entender y llevar esa palabra en nuestro corazón, y que de acá salgamos con esa transformación que tú quieres que nosotros tengamos. Gracias, Señor, yo te doy por la vida de todas aquellas personas que hoy dispusieron su tiempo para venir a este lugar a escucharte. Gracias, maravilloso Dios, por todo lo que haces en nuestras vidas. Amén y amén. Bueno, y nosotros cuando escuchamos este pasaje, pues siempre hemos dicho, bueno, pero ¿cómo es posible? Pero si es que Pedro estuvo tanto tiempo, pero si lo tuvo ahí cerquita, pero si le dijo, pero si le habló, pero si lo conoció, ¿cómo así que lo negó? Y es algo que siempre estamos como diciendo esas cosas, y si además él le había dicho que no lo iba a dejar, le había dicho que lo iba a acompañar hasta el fin, le había dicho que... ¿Y qué pasó ahí? Entonces, antes de esa escena, también venía a mi mente otra escena en la que siempre hemos hablado del carácter de Pedro, y es cuando llegaron a prender a Jesús. ¿Se acuerdan de esa escena? Y entonces llegaron a prender a Jesús, y resulta que Pedro, ¿qué hizo? Dicen que sacó pues su arma y ¡pum!, le cortó una oreja al soldado Amalco, ¿cierto? Que lo iba a llevar. Eso está en Juan 18. Y luego hay otra escena también de Pedro, y también donde dice que estaban en una barca, y que entonces Jesús estaba al otro lado. ¿Se acuerdan de esa escena? Y entonces que Pedro estaba en la barca, y que entonces le dijo, Señor, si eres tú. Él dice que él se venía acercando sobre el mar, ¿cierto? Caminando, y entonces Pedro le dijo, si eres tú, haz que yo también vaya. Y entonces Jesús le dijo, ven. Y dice que entonces Pedro empezó a caminar, y que de pronto vio un fuerte viento y sintió miedo, y entonces se hundió. Y dice que pues entonces Jesús le extendió su mano y lo sacó. Bueno, y para completar de hablar de Pedro, entonces en Juan 20:19 también hay otra escena que dice que estaban ya crucificados, que estaba crucificado el Señor Jesús, y ellos, ¿qué hicieron todos los apóstoles? Fueron y se escondieron, ¿cierto? Y estaban ahí. Dice que cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y en todas estas escenas hay algo que siempre se repite, y era lo que me impactaba, y es que a pesar de que Pedro, según lo que nos dicen las escrituras, era un hombre fuerte, recio, así pues como todo hosco, como que uno se lo alcanza hasta a imaginar, ¿cierto? Así como con una cara así como de bravo, como que no era así pues una dulce paloma, y seguramente hablaba duro, y seguramente gritaba, y seguramente peleaba así con fuerza, pero todo eso, lo que aún aparentemente se veía en él, había algo que lo hacía actuar de todas esas formas, y ese algo se llama miedo. Porque si vamos otra vez a los pasajes, entonces dice, por ejemplo, en el versículo de Mateo 14:25, cuando empieza a hablar de la escena de caminar en el agua, dice en el 30, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Luego en Juan 20:19 dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús. Y bueno, y entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros sentimos miedo? ¿Alguna vez han sentido miedo?
Sí, es cierto. Yo creo que todos alguna vez hemos sentido miedo. Y hay diferentes formas de reaccionar ante ese miedo. Algunas personas actúan con mal genio y entonces se ponen furiosos y no sé qué. Pero si uno mira un poquito más, uno dice, realmente esta persona tiene miedo. Porque es una, y a veces uno dice, pero es que por todo se pone bravo, por todo empieza a gritar, bueno, pero ¿qué hay detrás de eso? Porque a veces solamente nos quedamos en esa parte, pero es que es de mal genio, pero es que es bravo. No, resulta que esa persona muy seguramente detrás de eso tiene un gran miedo. Tiene un miedo pero entonces la pregunta es, ¿de qué tenemos miedo? Pregúntale al que tienes a tu lado, ¿de qué tiene miedo? Y muchas veces, pues el temor puede ser a quedar mal, ¿cierto? A quedar en ridículo, puede ser a perder algo, puede ser a ser rechazado, puede ser a ser el oso, puede ser a sentirse menos. Y la reacción, entonces, es ponerse bravo. Y esa es una forma como de enmascarar, ¿cierto? ¿Qué hizo entonces Pedro cuando llegaron a prender a Jesús? Entonces él sacó su arma y ¡puf!, lo voy a defender. ¿Pero cuál era el miedo? Pues que se le llevaran a su maestro, ¿cierto? Y también que de paso se lo llevaran a él. ¿Cuál era el miedo que él tenía cuando en la primera escena dice que estaba negando a Jesús? Pues miedo de que a él también lo cogieran, miedo de que a él también se lo llevaran, miedo de que a él le hicieran muchísimas cosas. Era miedo, pero su forma de reaccionar, ¿cuál fue? Pues negándolo. Es diciendo, no, yo no soy de él, yo ni lo conozco, eso no, ni me lo han dicho. Jesús, ¿cuál? No, ni lo he oído, ¿cierto? ¿Por qué? Por miedo. ¿Y qué pasó cuando el agua? Pues que tuvo miedo que me voy a hundir. Y ahí tuvo miedo. Y después cuando estaba crucificado, ¿qué pasó? Estaban encerrados, ¿por qué? Porque tenía miedo que los iban a coger, miedo de que su líder había muerto, miedo de que no resucitara, miedo de que no fuera a pasar lo que realmente les había dicho, ¿cierto? Entonces a veces nosotros nos quedamos en el juzgamiento. Es que ese Pedro, ¿qué tal? ¿Y nosotros qué? ¿Acaso nosotros no hemos tenido miedo? ¿Acaso nosotros a veces no hemos dicho una mentirita por miedo? Porque no, es que si digo la verdad, es que eso mejor dicho, entonces prefiero decir el miedo, prefiero decir la mentira. ¿Por qué? Por miedo. Ahora yo quiero aclararte algo, y es que no todos los miedos son malos. ¿Por qué? Porque hay esos miedos que hacen que nosotros nos alejemos del peligro, ¿cierto? Hay esos miedos que son naturales, que si se prende el fuego, pues yo retiro la mano porque me da miedo quemarme. Y ese es un miedo, ese es un miedo natural. Hay miedos que nos hacen actuar rápido. Hay miedos que uno dice, tengo miedo, viene entonces voy a salir corriendo, ¿cierto? Es como de protección. Pero el miedo, ese miedo que nos paraliza, ese miedo que nos estanca, ese miedo que nos desespera, ese es el miedo que el Señor no quiere que nosotros tengamos. Porque es un miedo que no nos ayuda, es un miedo que no nos trae nada bueno, es un miedo que finalmente va en contra de nosotros mismos. Y ese es el miedo que vamos a hablar el día de hoy. Ese miedo que nos hace actuar de una forma que no es muy agradable, que nos hace actuar con desesperación. Y el Señor quiere que nosotros realmente estemos calmados. Él habla de una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y si Él lo dice, es porque es posible. Es porque es posible que nosotros podamos superar eso. Entonces, yo me imagino en el primer pasaje a ese Pedro cuando él vio que habían cogido a su Señor, y él iba, dice, lo primero que dice es que él iba siguiéndolo de lejos, dice, y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Yo me imagino que él iba pues allá como escondido, ¿cierto? Mirando a ver qué estaba pasando, pero de lejos.
Él estaba seguramente aterrado. Y pues realmente es algo natural si nosotros nos ponemos a mirar, y esa es una de las claves del miedo, y es cuando nosotros miramos a Jesús de lejos. Cuando nosotros lo miramos allá, entonces, ¿qué pasa con nosotros? Pues nos llenamos de miedo. Cuando nosotros lo vemos tan alejado que no podemos tenerlo al lado para verlo, para sentirlo, para olerlo, ¿cierto? Como que no nos sentimos protegidos porque está por allá, y cuando nosotros vemos al Señor de lejos, ahí es cuando nosotros podemos actuar con nuestras propias fuerzas, y eso nos da miedo. Y eso fue lo que le pasó a Pedro. Él empezó a ver a Jesús de lejos. ¿Cuándo empezamos nosotros a ver a Jesús de lejos? Cuando decimos, hoy no me congrego, mañana sí, hoy tengo que hacer otra cosa, voy a posponerlo, hoy no voy a leer, hoy no voy a orar, y empezamos a verlo como un desconocido, como el que vaya, como el vecino que vaya, que yo lo veo, sé quién es, pero no lo conozco. El Señor quiere que nosotros realmente estemos siempre junto a Él, que no lo veamos de lejos. Y eso va a permitir que nosotros nos sintamos protegidos siempre, que nosotros nos sintamos guardados, y que a pesar de las circunstancias nosotros podamos superar ese miedo. Entonces, primer punto, no lo veamos de lejos, veámoslo de cerca, porque Él quiere que nosotros estemos ahí, cerquita de Él. Como cuando algo se nos pierde, ¿cierto? Y entonces nosotros nos desesperamos. A veces a alguien se le han perdido las llaves, y justo cuando va uno a salir, ¿cierto? Y entonces, ¿qué pasa uno? Se desespera. ¿Y por qué se desespera? Pues porque a uno le da miedo, porque va a llegar tarde, porque va a pasar, porque mejor dicho, vienen las 10.000 cosas, ¿cierto? Y resulta que esa desesperanza a veces hace que uno menos encuentre las cosas. Entonces el Señor, ¿qué dice? Calma, ¿qué pasa? ¿Por qué tenemos que desesperarnos y tener miedo de cosas que no valen la pena? Dios está ahí. ¿Será que porque si se nos pierden las llaves se pierde la salvación? No. Si así fuera, pues sí tendríamos que tener miedo. Pero de resto, ¿por qué tenemos que tener miedo? ¿Por qué tenemos que desesperarnos tanto por cosas que no valen la pena? Alguna vez decía un pastor, la vida es tan cortica y a veces la utilizamos en cosas que no valen la pena, a veces las llenamos de cosas que realmente no nos sirven para nada, y después cuando las encontramos decimos, ¡ay, qué bobada! ¿Cierto? Y ya ese tiempito se perdió, ya ese momentico se desperdició. Decía el otro día que yo estaba hablando con mi hijo, y me voy a salir un poquito del tema, y él decía, todos tenemos algo igual, y es la misma cantidad de horas. El problema es en qué las estamos utilizando, realmente en qué las estamos aprovechando o en qué las estamos desaprovechando. Y el miedo es a desaprovecharlas, ¿cierto? Pero entonces hay algo que el Señor dice, pues aprovechémoslas bien. Y una forma de aprovecharlas bien es tener calma, es dejar esos miedos que son a veces solamente en nuestra cabeza. A veces pensamos es que va a pasar esto, va a pasar, y a veces ni siquiera pasa, pero sí desperdiciamos tiempo en eso. En segundo lugar, dice luego que Pedro se sentó allá lejos, ¿cierto? Con los enemigos de Jesús. Y él empezó a hablar y empezó a juntarse, y eso es lo que a veces también nos pasa. Cuando tenemos esos miedos, entonces empezamos en medio de nuestra desesperación a buscar consejo por allá en otros sitios donde no son, y donde la gente dice, claro, pero es que usted que fue allá, eso le lavaron el cerebro, y pues ahora qué, ahora qué, ahora mire a ver. Y todo eso es lo que hace que haya más miedo, porque en últimas vamos a terminar tratando de solucionar las cosas con nuestras fuerzas. Y hay muchas cosas que definitivamente con nuestras fuerzas no se va a poder. Y que lo mejor que podemos hacer es descansar en el Señor y hacer que Él actúe. Porque mientras nosotros no le dejemos actuar, pues Él dice, usted puede, siga, hágalo, pero después ¿por qué nos quejamos? Después entonces porque estamos muertos del miedo, y ahí sí vamos, ay no Señor, yo definitivamente no pude, ahora sí, ayúdame.
¿Cuánto tiempo perdemos en eso? Y el Señor dice, confíen, simplemente yo he vencido al mundo, dice. Si Él lo hizo, ¿por qué en este momento no confiamos en que también lo va a hacer? En que Él sigue vivo. Porque entonces, ¿dónde está realmente lo que nosotros creemos? ¿Dónde está realmente lo que nosotros predicamos? Si cuando nos sucede algo nos morimos del susto, entonces, ¿qué pasó con todo lo que dijimos? Porque creer es fácil cuando las cosas van bien. Cuando todo está bien, entonces, ay Dios, gracias, no, yo sabía, es que Dios es bueno, no, es que Dios... Y cuando las cosas no van tan bien, entonces, ¿qué pasa? Entonces ahí es cuando decimos, no, es que eso definitivamente yo no sé, y ahí es cuando empezamos a negar a Dios. Y la gente dice, Pedro dijo, yo no conozco a Jesús, y a veces la gente nos dice, ¿y dónde está su Dios? Y uno dice, ¿de verdad dónde estará? No sé, porque empezamos a negar al Señor en esas situaciones difíciles. Pero eso realmente es el miedo. ¿Por qué? Por no tener la confianza en el que realmente puede lograr, en el que realmente puede hacer las cosas. Mira, tú tienes que saber que a pesar de las dificultades, Él es fiel. Que a pesar de las dificultades, Él tiene el control. Que a pesar de lo que nosotros podamos ver, Jesús tiene realmente la vida eterna. ¿Cuántos lo creen? Cuando la tentación llega, si nosotros estamos velando, si nosotros estamos orando, si nosotros estamos hablando de continuo con el Señor, pues realmente nosotros es posible que también aún así lleguemos a negarlo porque somos vulnerables. Pero lo importante es que nosotros no desfallezcamos en seguir velando, en seguir orando, porque eso fue lo que el Señor Jesús dijo. Mire, cuando Él estaba en el monte y decía, le dijo a sus apóstoles, velad y orad mientras yo voy allí, ¿cierto? Él iba a pasar un rato muy tremendo, muy amargo, donde Él se iba a comunicar con el Señor, y Él estaba hablando de ese momento tan difícil que Él iba a pasar. Dice que su alma se entristeció hasta lo más profundo, y dice que cuando regresó, los apóstoles estaban durmiendo. Y ese dormir a veces es lo que después hace que nosotros sintamos miedo. Porque yo digo que si Pedro y que si los apóstoles también hubiesen sido capaces de permanecer orando y velando como lo ordenó el Señor, en ese momento de dificultad, seguramente el miedo no hubiera atrapado a los apóstoles, sino que ellos hubieran podido salir. Entonces, la pregunta es, no es qué dificultad tú tienes, la pregunta es cuánto estás orando realmente por salir de esa dificultad. Cuánto estás orando realmente porque el Señor haga su voluntad. Ahora, no es que el Señor haga nuestra voluntad, es que el Señor haga su voluntad. Porque muchas veces nosotros podemos decir, no, pero es que el Señor me sana, y si no pasa, ¿Él va a dejar de ser Dios? No, Él siempre va a ser Dios. ¿Lo vamos a dejar de adorar? No, porque Él es Dios. A pesar de lo que nosotros estemos pasando, Él sigue siendo Dios. Y nosotros debemos seguirlo amando, seguirlo adorando y seguirle creyendo. Amén. No es fácil, porque es que ¿a quién le gusta estar mal? A ninguno nos gusta estar mal. Todos queremos siempre estar bien y siempre estar, ¿cómo está? Bendecido, prosperado y en victoria. Pero hay momentos de momentos y hay momentos en los que estamos mal. ¿Y por qué será que el Señor permite que estemos mal? Porque necesitamos aprender algo. Si nosotros no necesitáramos aprender, pues ya estaríamos en otro nivel y en otra dimensión. Pero mientras estamos aquí, algo nosotros necesitamos aprender. Mire, aún Job, cuando dice que era varón perfecto y esforzado y tuvo sus pruebas,
Y uno dice, no, pero este señor sí muy mal, no tenía nada que hacer y se puso a jugar con Satanás. No, no era eso. Lo que pasa es que todos necesitamos pasar por pruebas para poder aprender. ¿Qué pasó finalmente con Job? Dice que después fue multiplicada toda la bendición. Pero ¿qué pasó antes? Pasó por toda una tribulación. Y no fue porque Dios fuera malo, fue porque Él también necesitaba aprender. Así que yo te digo que la situación que tú estés pasando en este momento, que no sé cuál sea, con toda seguridad que te va a traer un aprendizaje. Si estás con el Señor, Él va a permitir que de ahí salga algo bueno, algo mucho mejor. ¿Amén? ¿Cuántos lo creen? Amén. Otra cosa que le pasó a Pedro, y lo vemos reflejado en el segundo pasaje cuando habla de que Pedro caminó un poquito pues en el mar. Entonces dice que él de pronto tuvo miedo por el fuerte viento, y ahí es el problema de perder el foco. Nosotros tenemos que tener ese foco realmente ahí, en la mira, y no podemos perder, dice que ni a derecha ni a izquierda. Pero ¿cuál es el foco? El foco realmente es nuestra salvación. El foco realmente es Jesús. Pero a veces viene ese fuerte viento, y ese fuerte viento pues son los problemas, son las dificultades, y entonces empezamos a mirar las dificultades y se nos pierde el foco que es Jesús, y ahí es cuando empezamos a hundirnos. Y eso es lo que el Señor también quiere que no hagamos. El otro día Nidia me contaba de una, como una prueba que le habían hecho a alguien, y me pareció muy interesante. Y ella decía que colocaban a una persona con un vaso lleno de agua y le decían, usted tiene que ir y dar toda la vuelta, pero no puede permitir que se le caiga ni una sola gota de agua. Entonces, que la persona se había ido y todo el tiempo pues dio la vuelta y llegó. Le dijeron, ¿cómo hizo para que no se le derramara? Entonces dijo, no, pues yo me fui mirando el vaso todo el tiempo, cuidando el vaso, ¿cierto? Hasta llegar ahí, y no podía permitir pues mirar para ningún lado, porque si no se le iba a derramar. Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros tengamos la mirada puesta en Él todo el tiempo, para que no se nos derrame ni una sola gotica de su gracia, y para que ningún problema, para que nada que se atraviese realmente haga que nosotros desviemos ese foco. Eso es la invitación que el Señor nos hace, a que realmente nosotros no desviemos la mirada, sino que sepamos que Jesús está ahí, que Él es el camino, que Él es la salvación, y que Él siempre va a lograr que nosotros salgamos adelante. Amén. El último pasaje que leíamos también nos habla del miedo que sintieron los apóstoles cuando Jesús fue crucificado, y es ese miedo que nos invade ante una situación en la que nosotros decimos, aquí ya no hubo solución, porque ellos estaban aterrados pensando, es que ya lo mataron, ¿qué nos viene ahora a nosotros? Nosotros estamos en una mejor posición, porque nosotros ya sabemos el resto de la historia, y nosotros ya supimos que resucitó, ¿cierto? Pero obviamente si estuviéramos en el lugar de los apóstoles, pues seguramente que también estaríamos aterrados, seguramente que también estaríamos muertos del miedo. Y es lo que nos pasa cuando vemos esas situaciones que no le vemos salida, y que decimos, aquí ya esto murió, aquí esto ya no tiene salvación. Pero el Señor siempre lo va a lograr. ¿Por qué? Porque Él siempre tiene la respuesta, Él siempre tiene la solución. Pero, ¿sabes qué es lo más importante de todos estos pasajes? Cuando Pedro casi se ahoga, cuando le cortó la oreja al soldado, cuando negó a Cristo, cuando estaba encerrado, cuando estaba asustado, cuando todo esto pasó, lo que yo te quiero decir es que el protagonista de todos estos pasajes no era Pedro. El protagonista, el que realmente era importante en todos esos momentos, fue Dios, porque Dios siempre salvó la situación. Y aquí estos pasajes no están para mostrarnos la debilidad de Pedro,
están para mostrarnos la grandeza de Dios, la fortaleza del Señor. Aquí lo que vale la pena destacar no son los miedos de Pedro, porque todos hemos sentido miedo alguna vez. Aquí lo importante realmente es que Dios siempre ha estado con nosotros y estará y sigue estando, porque Él lo ha dicho en su palabra. Él ha dicho que Él siempre, siempre, siempre va a estar con nosotros hasta el fin de los días. Amén. Dándole aplauso al Señor. ¿Cuántas veces nosotros también hemos cortado oreja? ¿Cuántas veces actuando a la defensiva? Porque Pedro lo que quiso fue defender a Jesús, ¿cierto? ¿Y cuántas veces nosotros ponemos el evangelio? Ay, no, pero es que usted, ¿cómo se le ocurre no creer? ¿Qué le pasa? ¿De otra religión? No, ¿qué le pasa? Se va a morir, se va a